de la formulación de la hipótesis y la construcción de la pregunta de investigación. Mañana vamos a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo en el aplicativo de Mural. Yo a ustedes les mandé una imagen, ¿cierto? De lo que ustedes hicieron del árbol de problemas. Mañana lo terminan de ajustar, lo vamos ajustando y ahí mismo aprovechamos ese aplicativo para que vayamos escribiendo las primeras hipótesis y se aventuren a construir la pregunta de investigación. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Antes yo les voy a mostrar lo siguiente. Ya vamos a iniciar. Estaba buscando esta información. Les comparto pantalla. ¿Estamos viendo? Sí, profe. Muy bien. A ustedes les debió llegar días anteriores un correo con esta invitación, ¿cierto? Es el primer encuentro virtual del grupo de semilleros de investigación de la institución. Se celebrará el 24-25 de septiembre, es decir, el jueves, entre jueves y viernes, ¿cierto? Y, muchachos, es importante que asistan, porque es el primer encuentro que se hace a nivel institucional y desde luego estarán los grupos y semilleros de investigación mostrando sus diferentes procesos investigativos. Entre esos, por ahí me había mostrado incluso, me había preguntado incluso el compañero Tomás la vez pasada dentro de mis trabajos, etcétera, lo que he venido realizando en términos de mi ejercicio profesional investigativo. Les muestro lo siguiente por si quieren ver mi intervención con el semillero de investigación INCODI, que es el que yo fundé y coordino actualmente, y con el cual también les hice la invitación a ustedes a participar, a ser parte del semillero. Les recuerdo, muchachos, que los trabajos que se hagan en términos investigativos en un semillero y en un grupo de investigación tiene ese trabajo significativo y se articula en los siguientes aspectos. Primero, no solamente se aprende a investigar y se sacan proyectos de investigación de corte científico como tal. Segundo, esto sirve para ser incluidos en sus portafolios de servicios, de trabajo. También lo que ustedes hagan en el semillero de investigación puede ser en parte convalidado con el trabajo de grado. Recuerden que los que están también en el trabajo deben de presentar trabajo de grado y hacer sus prácticas profesionales, ¿cierto? Es decir, la invitación sigue abierta para que participen y si nos van a acompañar, ojalá asistan al resto, muchachos, ¿cierto? Este es mi proyecto de investigación con el semillero El Puerco. ¿Listo? Estaremos el próximo viernes, de 3:45 a 4 de la tarde, son 15 y 20 minutos de intervención, para que conozcan lo que nosotros hicimos, muchachos. Profe, sí, señor. Bueno, no entendí si era presencial o es virtual. Es virtual, desde luego que es virtual. Entonces, ya les voy a decir lo del link. Esta es la programación, muchachos. Nosotros vamos a estar de 3:45 a 4 p.m. Este es el proyecto que desarrollamos con el semillero INCODI, así se llama, Semillero de Investigación en Comunicación y Viralización de Contenidos Digitales, por sus siglas INCODI, ¿cierto? Este hace parte de nuestra facultad, de nuestro semillero. Este es otro del profesor Luis Santiago Correa del semillero ZE. Van a ver ustedes encontrar otros por acá también de la facultad, los géneros periodísticos, creo que este es de la profesora Katia Jiménez, no sé si la conocen. La poética estética como mediador cultural, no sé de qué profesor, pero es nuestro de la facultad. Cierto, el próximo viernes, no, chacho, la asistencia no es obligatoria, pero es una invitación muy cordial, compañeros, para que vean la investigación que hemos venido realizando en la facultad. Y son investigaciones de corte científico, con todo un asunto metodológico bien puesto, con todo el rigor con el cual se elabora y se plantea una investigación, tal cual como lo estamos haciendo nosotros acá. Listo, el link, muchachos, yo se los voy a recordar, perdón, incluso más tardar el jueves vía correo electrónico, donde les anexo la programación para que vean incluso de otras facultades, proyectos, y incluso aquí está el mismo link.
por esta misma plataforma que nosotros, con la cual nosotros hacemos nuestras clases, pues el encuentro será acá. Listo. Entonces, no solamente, muchachos, les recuerdo, queda abierta la invitación. Queda abierta la invitación. Tanto para la participación, perdón, en el evento, pues como en condición de asistente, sino que las puertas abiertas del semillero, en mi caso, siguen abiertas para quienes deseen articularse, ingresar, hacer proyectos de investigación, trabajar todo lo que ustedes están trabajando en la asignatura. Listo, nosotros recuerden, estaremos de 3:45 a 4 p.m. Esto es nuestro proyecto. Es más, ya aquí mismo, bueno, o por correo electrónico les voy a referir las redes sociales nuestras, porque nosotros tenemos una fanpage de Facebook, un perfil en Instagram, donde hemos producido piezas como memes, entre otras cosas, que hacen parte pues, también de los resultados de ese proyecto. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, ¿Hay profe. alguna pregunta, inquietud? Ok. Profe, nos va a mandar la programación. Sí, les voy a mandar la programación y el link para que ingresen el día, Listo, profe. ¿cierto? Profe, en el caso del semillero, o sea, si yo me quisiera meter, ¿es alguna línea temática en específico o es sobre qué? Ah, ok, muy bien esa pregunta, Tomás. Yo lo acabé de decir. Cada semillero tiene unas líneas investigativas en particular. En nuestro estamos trabajando todo lo que comprende la comunicación y lo que tiene que ver con la viralización de contenidos en escenarios digitales. Es decir, hablamos de redes sociales, empezamos con un proyecto muy enfocado a trabajar el significado de los memes, cómo se construyen, cómo eso incide en las percepciones de las personas. Los chicos se aventuraron a hacer memes de corte o de enfoque educativo y estamos desconcentrados en entender toda la dinámica comunicativa digital, ¿cierto? Aunque no son líneas excluyentes, ¿cierto? Todo lo estamos articulando a todo el ejercicio de los prosumidores y todo ese tipo de cosas, Tomás. Ah, listo, profe, gracias. Ok. Y, bueno, pues ya como para entrar pues más en el tema, uno hablaría con quién o en dónde es la oficina o cómo es el asunto. Conmigo, sencillo. Ah, listo, profe. Sí, o sea, en el caso tal de que cualquiera de ustedes, muchachos, como les digo, quiera ingresar al semillero, se contactan conmigo vía correo electrónico, ya en las reuniones que nosotros hacemos, pues te invitamos, te ponemos en contexto, hemos hecho muchas cosas, muchachos, y hemos tenido bastante visibilidad. Luego les digo, yo por correo electrónico les voy a referir también las direcciones, los links de la fanpage que tenemos oficial nuestra, Semillero, eh, y de Instagram, donde estamos ahí generando, publicando y haciendo contenidos diversos, ¿cierto? Entonces también como para que nos sigan y conozcan muy de fondo también y de manera más materializada el proceso investigativo, ¿cierto? Y que ya eso compete precisamente, muchachos, pues de hablar un poco ya cuando ustedes de pronto decidan participar del semillero, pero o sea, grosso modo, muchachos, nosotros hicimos ponencia en España, no solamente tenemos este encuentro en el cual vamos a participar, sino que también fuimos seleccionados para un Congreso Nacional de Comunicación, que todavía está pendiente por fechas por el tema de la pandemia. Es decir, hemos tenido bastante visibilidad, compañeros, ¿cierto? Pues las redes sociales se las voy a mostrar, les voy a enviar los links, todo juntico en un correo, con la invitación al viernes, la dirección de la fanpage y del perfil de Facebook, de Instagram, perdón, para que vean lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, nos sigan y ahí estaríamos en contacto. Y desde luego, muchachos, cualquiera de ustedes que decida ingresar al semillero, sea mío, incluso de otros profesores, porque cada uno tiene una línea en específico, recuerden a nosotros en COVID, es la comunicación y todo lo que tiene que ver con viralización de contenidos y construcción de contenidos en el escenario digital. No solamente estamos hablando, en este momento no solamente estamos desde el tema de memes, ya estamos mirando incluso narrativas, todo el tema del storytelling, multimedia, transmedia, ese tipo de cosas, muchachos. Toda la comunicación, pero entendiendo que
hay un actor comunicativo muy importante y es el prosumidor. ¿Qué entendemos por prosumidor? ¿Cómo se configura ese sujeto en esos escenarios? Y ahí vamos, muchachos. Hemos venido desde el 2018 trabajando. Entonces, vuelvo les digo, la invitación queda abierta. Caso tal, me escriben por correo electrónico y conversamos con más profundidad. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No. Pero a mí me quedó todo claro. Listo, Tomás. Muy bien. Comparto pantalla. Para irme ya empezamos propiamente hoy, para que empecemos en este momento propiamente con los temas. Muchachos, nosotros la clase pasada vimos, hicimos una primera abordaje de la formulación de la hipótesis, ¿cierto? Recuerden que hemos venido hablando del árbol de problemas, hemos venido trabajando o leyendo cada uno lo de las líneas matrices. Yo ya les socializo a ustedes el documento. La idea es que hagan lectura de alguna de esas líneas a ver qué les asoma. ¿Listo? Quería primero pararme acá, mostrar, visualizar la concertación de evaluación, ¿cierto? Teniendo en cuenta que dentro de 8 días ya iniciaríamos el primer foro, ¿cierto? De la fecha, del 29 de septiembre al 6 de octubre. Un foro con 8 días, o sea, de realización. Se abre el próximo martes y tendrían hasta el 6 de octubre, que también cae martes, para que ustedes respondan, en fin. Dentro de 8 días, el martes 29, que lo abramos en clase, muestro la plataforma de Polivirtual, lo vamos a hacer por ahí. Vamos a mirar las preguntas o los tópicos problematizadores de ese foro de discusión. Les voy a dar unas pautas de participación, es decir, solucionar dudas, inquietudes, ya para que ustedes arranquen a participar. ¿Listo? Y este primer trabajo, que es, digámoslo así, uno de los que tiene más componentes de realización, implica más trabajo, por decirlo de esa forma, con sus diferentes ítems, componentes, que es la formulación de la hipótesis. También van a meter ahí las dos de problema, la pregunta de investigación, el planteamiento del problema, la justificación. Vamos a hablar de los objetivos, cómo se escriben, tema de la línea matriz, ¿cierto? Ya hemos visto varias cosas de esto y lo vamos a seguir reforzando, pero quería centrarme en esto, la fecha. La fecha de entrega es el 27 y 28 de octubre. Todavía nos queda por trabajo, pues tiempo para trabajarlo bien. Entonces, en ese sentido, muchachos, nosotros vamos a ir avanzando en las explicaciones de los temas. Entonces, por ejemplo, que antes de entregar el trabajo ya explicamos lo de los objetivos. Listo, ya seguimos entonces con un ejercicio de la investigación que es más amplio y es en la elaboración del estado del arte, y así sucesivamente. Listo. Lo cierto es que ustedes van a tener, de acuerdo a estas fechas que ustedes concertaron, un tiempo prudencial suficiente para hacer la entrega. Entonces, aprovechen mucho ese tiempo, muchachos. Me parece a mí, y también les pregunto a ustedes, que el trabajo que hicimos hace 8 días, el primero de ellos, con el aplicativo de Mural, pienso que nos facilita mucho trabajo, es más interactivo el trabajo colectivo participativo, y esa plataforma la podemos aprovechar, muchachos, para que vayamos ajustando el árbol de problemas, para ir escribiendo ahí mismo la pregunta de investigación que están viendo cómo la están escribiendo, las hipótesis, etcétera. Listo. Entonces vamos a seguir trabajando con eso, con ese aplicativo. Todos ya están familiarizados con él. Es muy sencillo. Sí, profe. Mañana, cuando hagamos el trabajo otra vez en el aplicativo, en el archivo con el que estábamos trabajando, tal cual lo que ustedes hicieron quedó guardadito ahí, y retomemos lo que ustedes estaban haciendo. Entonces ya mañana, por ejemplo, pulimos cosas del árbol de problemas, ustedes echan cabeza un poquito y empiezan a escribir las hipótesis, lo que expliquemos ahorita de la pregunta de investigación, y así sucesivamente, muchachos. Vamos a ir articulando el trabajo con lo que esta herramienta de Mora nos permite, para ir yo mirando el trabajo de cada uno, y de esa manera también se vuelve un poco más interactiva.
incluso participativa, los ejercicios de ustedes, muchachos, porque yo voy a estar ahí pendiente de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, vamos ajustando así como la vez pasada, etc. ¿Listo? Entonces, eso, me quería detener un poco en esto para que tengan claridad, muchachos, de que si bien llegamos a los objetivos, acá los expliquemos y ustedes empiezan a trabajar en ellos. Ay, pero entonces, ¿qué más vamos a hacer? No, seguimos con los otros temas. Simplemente que van a tener un tiempo suficiente, así sea que esto ya está explicado, que ustedes ya tengan avances en ciertas cosas, seguimos con lo otro y van a tener tiempo de organizar bien el trabajo para que nos lleguen en las fechas propuestas. Segundo, ya hay una nueva versión de las normas APA, hay una séptima edición, ¿cierto? Apenas salió. Siempre para este curso de investigación 2, investigación 3, las investigaciones, en la institución apartábamos un espacio con la biblioteca para realizar una capacitación, taller capacitación en normas APA. Dadas las circunstancias, creo que en este momento no es posible, sin embargo, estamos recopilando una información propiamente de una capacitación que tuvimos nosotros recientemente y les voy a ustedes a explicar, o sea, las normas APA, pero con base en la explicación, en la capacitación que ellos hicieron, ¿cierto? La idea es que ustedes van a tener esa grabación, la van a ver, van a tener unas diapositivas, en fin, y nosotros vamos a verlas, vamos a resolver inquietudes, dudas, ¿cierto? De esa manera nos vamos ya a familiarizar con las normas APA, la versión actual, que es la séptima. ¿Listo? Y pregunto de una vez, ¿todos ustedes saben qué son las normas APA y cómo se lleva eso al trabajo, al proyecto? Entonces, les estoy preguntando, ¿saben las normas APA? Sí, ¿no? Pues, profe, yo sí las conozco, sé para qué son, pero no me las sé de memoria y tampoco pues he visto la actualización. Muy bien. El resto. Eso es como un modelo estándar. Profe, igual. Pues yo sí sé más o menos, pero pues iba así como con la guía, como las guías que hay en internet. Muy bien. Bueno, hay conocimientos por ahí, el resto. Como ciertas ideas. Muchachos, yo necesito escucharlos, saber bien cómo están para nivelar, pues, como viene este asunto del conocimiento de la normas APA. Profe, pero sí ahí, por ahí en el chat alguien dijo que no conocía y pues sí sería bueno que refrescáramos como esos conceptos. Claro, claro, Tomás, sí, por aquí Daniel me dijo que se le podría compartir la carpeta de la clase. Nunca le ha llegado a Daniel, me parece extraño. Profe, yo las normas APA las confundo con las ICONTEC, entonces por eso dije que no, que prefiero decir que no las conozco. Muy bien, muy válido y muy sincera tu apreciación. Está muy bien eso, eso es lo que yo necesito que me diga. A ver, pues yo estoy por acá mirándolo. Pues Daniel, que siempre estabas ahí, no sé por qué apenas allá estás vinculado, muy bien. Sí, muchachos, muy bien eso. Entonces, ese tema de las normas APA nos vamos a familiarizar cada vez más con eso, no es que nos las tengamos que aprender de memoria. De hecho, en los talleres que hacían en la institución me parecen muy prácticos porque a uno le quedaba también como de ejercicio que uno mismo hacía con la capacitación que le daba, entonces uno las consultaba, ¿cierto? Sin embargo, con el material que vamos a tener, no van a tener pierde, muchachos, está muy bien explicado, ahí cuenta con muy buena información, simplemente es cuando ya estén escribiendo, redactando el proyecto y estén ajustando todo ese tema de las normas APA, consultan la información que yo les voy a proporcionar y no hay ningún problema, ¿listo? Pero entonces habrá tiempo también para ver las normas APA y que eso no represente dolor de cabeza, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes les ha dado pues dificultad ese tema de las normas APA y no entienden, pero no es tan engorroso, simplemente que implica organizar cositas.
como el trabajo a veces de carpintería, ¿cierto? Pero como las vamos a explicar, lo que les voy a mostrar, ustedes van a entender muy bien y no van a tener ninguna dificultad para presentar los trabajos y para presentar el resto del trabajo, no solamente para otras asignaturas, porque incluso informes de tipo administrativo o conceptuales para empresas, para el sector público que piden también en los trabajos o los informes en normas A. Eso les queda decir, no, para toda la vida. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, muchachos. Voy a mostrar carpeta otra vez. Vamos a hablar hoy de las... Me voy a la carpeta de presentación. Recuerden que hemos venido hablando del tema de las hipótesis, ¿cierto? Y ahorita vamos a hablar de la pregunta de investigación. Que por eso, recuerden el paso a paso. Árbol de problemas, listo. Entonces el árbol de problemas ya sabemos para qué nos sirve, ya sabemos cómo se hace, qué dificultades uno a veces encuentra para ubicar causas y consecuencias, ¿cierto? Asimismo, ya suponiendo que el árbol de problemas de nosotros esté un poco más alimentado, ¿cierto? Ya tengamos cada vez más claro un problema. Ahí nos aventuramos a formular hipótesis de investigación. Listo. Pregunto. Oh, pues porque vamos a participar, muchachos. Vamos a conversar bien hoy. Y de aquí en adelante y siempre. ¿Para qué nos sirven las hipótesis? ¿Quién recuerda? ¿O qué son las hipótesis y para qué nos sirven? Profe, son guías de una idea para empezar a desarrollar un tema. Muy bien. Guías de una idea para empezar a desarrollar un tema. Bien. Gracias, compañero. ¿Quién más tiene una definición de las hipótesis? Creo que es el primer elemento para el desarrollo de un trabajo o una investigación. Ya Como el punto de partida. podríamos estar hablando del punto de partida para el desarrollo de la investigación. Muy bien. ¿Qué más consideraciones tienen ustedes de las hipótesis? Puede ser Ahora sí. Eso, pues según yo creo, son como las teorías que más adelante nos sirven pues, para aclarar dudas sobre algún tema. Bueno, teorías. ¿Qué más iba a decir algo, muchachos? No, yo iba a decir que son como los prejuicios que uno tiene sobre el tema y que uno los busca demostrarlos o derribarlos, por así decirlo, o contradecirlos. Muy bien. Ahora interesante el empleo del término prejuicio. La hipótesis quizás tiene un asunto de una mirada muy particular, que puede ser prejuicioso. Lo prejuicioso se tiende a ver como malo, pero en términos generales me parece bien cómo lo empleas acá para entender eso, para demostrar algo que yo estoy diciendo, constatarlo. Listo. Entonces, muchachos, muy bien. Lo que entendimos, me imagino que estaban por ahí, mientras hice la pregunta consultando las diapositivas, no hay ningún problema. Recuerden que las hipótesis son planteamientos que uno elabora, el investigador. Uno como investigador escribe a partir de fenómenos, así lo denominamos, muchachos, hay problemas de investigación y uno considera que hay un fenómeno a estudiar, ¿cierto? Y eso lo empieza uno a elaborar a partir de una observación que uno hace. Recuerden esas clases que nosotros vimos al inicio de esas discusiones de tipo filosóficas que decíamos cómo abordamos la realidad, cómo estamos entendiendo esto o aquello, por qué concebimos que esto es verdadero y esto no, ¿cierto? Todo eso entra acá, muchachos, porque aquí en la hipótesis ustedes lo que van a dar cuenta es propiamente de una mirada que ustedes tienen frente a ese fenómeno y problema de investigación. Algunas de esas hipótesis... De los paradigmas. Hola, sí. ¿Qué pasó, De los Alejandro? paradigmas, profe. Exactamente, sí. ¿Cierto? ¿En qué paradigma nos ubicamos? Recuerden que un paradigma es un conjunto de creencias que uno tiene y que a su misma vez esos paradigmas tienen que ver también, están insertos en la lógica de pensamiento científico, ¿cierto? Hay unos que tienen un camino cuantitativo y otros asumimos también caminos cualitativos y otros juntamos los dos caminos, ¿cierto? Entonces, las hipótesis nos sirven para empezar a guiar la investigación, como por ahí dijeron ahorita, el punto de partida de un proyecto,
y que esas hipótesis también buscan ser constatadas a través de unas teorías, por ejemplo, ¿cierto? Muy bien. Una segunda definición nos dice que son explicaciones, ¿sí?, tentativas del fenómeno que vamos a estudiar. También pueden ser respuestas tentativas a las preguntas del problema. Ustedes van a dar cuenta que cuando formulan la pregunta, pareciera ser que las hipótesis las responden a esa pregunta, pero ahí no se cierra la investigación, hay que constatar, ¿cierto? Pero uno empieza a conectar las cosas, así como hicimos con el árbol de problemas, ¿cierto? Que uno empieza a ubicar el problema central, las causas abajo, ¿cierto? Y que uno correlaciona la causa con una consecuencia aquí arriba y así sucesivamente. Toda la investigación, muchachos, no es difícil, es cuestión de empezar a mirar las conexiones lógicas y argumentar bien esas conexiones. Todo lo que hagamos en investigación, muchachos, no se les olvide esto. En investigación 1, 2, 3, 4. Lo que más interesa en la investigación, muchachos, es la coherencia y la capacidad argumentativa de ustedes dar respuesta a eso que estás planteando. ¿Listo? Entonces, aquí hay una lista que dijimos para qué nos sirven las hipótesis, ¿cierto? Para qué nos sirven características de las hipótesis, y también nos habíamos centrado en un término que lo explicamos acá, el término variable, ¿cierto? Las variables. Y por el final habían unos ejemplos, ya los vamos a volver a ver, listo. Nos explican por acá unos criterios para uno empezar a construir o a escribir una hipótesis, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto, y que las variables son esos elementos, ¿cierto?, que por lo general conectan una cosa con la otra, como digo, una causa y efecto. Una variable representa un atributo, una característica que se debe medir cuantitativamente, porque el término aquí medir es de lo cuantitativo, pero nosotros en la investigación cualitativa decimos que más bien comprender o describir, ¿cierto? De otra manera, diferente a lo medible, a lo cuantitativo, buscamos describir esos atributos. Listo. Entonces, por acá que esto lo retomamos después cuando ustedes ya empiecen a formular bien las hipótesis para decir qué tipos de variables hay ahí en su hipótesis. Profe, yo estoy confundido con esa palabra. Recuerden que las variables son términos, son palabras que están en ese enunciado que es la hipótesis. Y que esas variables pueden ser, recuerden, cualitativas y cuantitativas. Y que cada una de ellas tiene un tipo. Es una, muchachos, cuestión de revisar esto como con más detenimiento, para no decir, bueno, mi variable es dicotómica o politómica, por ejemplo, pero no nos vamos a centrar como a diferenciar cada una, sino que tengamos cada vez más claridad en la formulación de la hipótesis y que tenga esa hipótesis coherencia y a su misma vez hayan descritas ahí mismo las variables. Que recuerden que una hipótesis debe tener dos o más variables, ¿cierto? Bueno, pues a veces sí tiene uno, pero uno tiene, para eso nos sirve, recuerden, el árbol del problema. Ya conocemos todo el problema, ¿cierto? Ya tenemos una visión un poco más general. Entonces, entendemos de que hay una cosa que afecta a la otra. Muy posiblemente la hipótesis tiene dos variables, una cosa que afecta a la otra. Están juntas, ¿cierto? Entonces, aquí hay una gran explicación de las variables cualitativas y cuantitativas, cada una cómo se llama, por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta a la hora de escribir, ¿cierto? Y que ustedes luego me digan, profe, yo creo que mi variable es como, tiene un aspecto cualitativo y cuantitativo, ¿se puede? Ahí es donde tendríamos que mirar todo este asunto, pero la respuesta es sí, se puede, ¿cierto? Entonces, dentro de toda esta, dentro de todas estas gran explicación de las variables, de los tipos de variables, también les quise dejar unas tablitas donde hay unas relaciones que tienen esas variables dentro de la hipótesis. Entonces, a su misma vez, se consideran que hay hipótesis de causas o de relaciones, ¿cierto? Que tienen estas características. También, a su misma vez, hay unas variables de este tipo, y así sucesivamente, ¿cierto?
La idea es que, como les digo, muchachos, con los ejemplos que vimos la clase pasada, y que vamos a ver un momentico acá para mirar cómo se escriben, dónde están las variables, no importa que ustedes no me digan, no, mi tipo de hipótesis es de objeto de estudio o estadística, no. O sea, eso ya lo vemos después. Lo importante es saber escribir bien las hipótesis, muchachos. Listo, entonces esta clasificación queda acá y tenemos toda una gama de ejemplos, ¿cierto? Bastantes. Y que hicimos un ejercicio, ¿cierto? De lectura y de identificación de las hipótesis. Recuerden, muchachos, que entonces, en términos generales, las hipótesis son enunciados, ¿cierto? Proposiciones, frases, donde tienen una o más variables entre sí. Listo. Y que uno como investigador debe elaborar por lo menos 2 a 3 hipótesis para contrastarlas cada una de ellas. ¿Listo? ¿Estamos claros, muchachos? ¿Alguien recuerda bien el ejercicio de la identificación de las variables acá? Sí, profe, había que encontrar la variable de la oración, que en ese caso el índice del cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores era el índice de cáncer y el otro era fumadores y no fumadores. Bueno, ojo con eso, que uno también en la hipótesis tiene que discriminar la población, ¿cierto? Entonces, aquí podríamos decir de que solamente habría una variable, ojo, porque fumadores y no fumadores es la población, ¿cierto? Recuerden, no nos confundamos con la población, como cuando decíamos por acá, la proximidad geográfica entre los hogares de parejas de novios está relacionada positivamente con el nivel de satisfacción que esto les proporciona a su relación. ¿Cuántas variables hay ahí? ¿Cuáles son? Es una cosa que tiene que ver con la otra, ¿cierto? Según el enunciado. ¿Cuáles serían acá, muchachos? Profe, la proximidad geográfica y los niveles de satisfacción. Exacto, hay unos niveles de satisfacción, ¿sí ven? Como el tema de la proximidad geográfica de los hogares de estas parejas, de la población, se relaciona positivamente, ¿listo? ¿Con qué? Ah, con el nivel de satisfacción. Hay una cosa que incide en la otra, ¿cierto? Asimismo, están el resto de ejemplos, ¿cierto? Y que miren la escritura de cada uno de ellos, son enunciados, son oraciones, ¿cierto? Ahí no hay ninguna pregunta, es una afirmación. Por eso hablábamos ahora que eran afirmaciones, eran proposiciones, eran elaboraciones escritas de algo que yo pensaba que una cosa se relaciona con la otra y ya, esas son las hipótesis, ¿cierto? Claro, hasta ahí, muchachos, es un asunto de escribir, pero creo que con el abanico, con todos los ejemplos que tenemos acá, este abanico de opciones, tenemos muy buena ilustración de hipótesis, muchachos. Listo, para que ustedes elaboren las de ustedes, nada, todas las que hay, listo. Y que pues, si quieren consultar más, aquí coloqué la fuente donde extrae algunas de ellas y pueden consultar otras más. Listo, muchachos, claros hasta ahí. Sí, profe. Listo. Claro, es profe. Muy bien. Ya entendimos el tema de la hipótesis, ya, ¿cierto? Que hay que empezar a escribir. Entonces, ahora vamos acá. La pregunta de investigación. ¿Listo? Nosotros no habíamos visto la pregunta de investigación, ¿cierto que no? No, profe. Muy bien. Es una cosa que uno dice, es sencillo, pero también representa dificultad, porque a partir de la pregunta de investigación ya uno dice, ya hay proyecto en sí mismo. Si bien el punto de partida puede ser las hipótesis, ya con la pregunta de investigación ya puedo decir, listo, ya tengo proyecto. ¿Listo? No, pues. ¿Cómo construir la pregunta de investigación? ¿Cómo se escribe eso? ¿Qué es eso? Listo, ¿para qué es eso? Una pregunta de investigación, ¿qué es, muchachos? Ay, disculpen la bulla, compañeros, ¿eh? Una pregunta de investigación es una pregunta, es un cuestionamiento sobre un tema que el investigador se hace
sobre algo que va a desarrollar un proyecto de investigación. Es una pregunta, muchachos, es un cuestionamiento. No es una hipótesis, la hipótesis es una afirmación, una pregunta, para que no confundamos hipótesis con pregunta. ¿Listo? Es una pregunta que nosotros vamos a elaborar, a escribir, y que eso nos va a problematizar el proyecto. ¿Qué recomendaciones se dan para escribir la pregunta? Esto está muy bien explicado y está muy didáctico como está, como las preparé, como se las preparé a ustedes. Uno debe redactar, escribir las preguntas como tales y no como afirmaciones. Primera consideración, ¿cierto? O pues que muchos de ustedes, algunos compañeros, escriben afirmaciones y le colocan los signos interrogativos, pero la premisa obedece precisamente a qué? A una afirmación. En lugar de decir las condiciones de seguridad e higiene de los restaurantes de la ciudad de Medellín son apropiadas, ¿cierto? Muchachos, esto casi no suena a una pregunta. Eso suena más a una proposición, a un enunciado. Es más conveniente preguntar de esta manera: ¿cuáles son las condiciones de seguridad e higiene de los restaurantes de los restaurantes de la ciudad de Medellín? Noten ustedes, muchachos, que aquí puede haber esta palabra conector, ¿cierto? Listo. Pronombres y ese tipo de cosas. El cual es, ¿cierto? De hecho, creo que es un adverbio. Nos acentúa bien lo que es una pregunta de investigación. Listo. Aquí no está. Aquí es un enunciado. Quítele los signos interrogativos. Aparece una afirmación. Listo. Hay que escribirlas como preguntas, no como afirmación. Ahí están los ejemplos. Las preguntas deben de ser planteadas en términos específicos. ¿Cómo así? Aquí hay una pregunta que dice: ¿cuál es el impacto de la tecnología en la educación? ¿Listo? Muchachos, noten lo siguiente, que en el ejemplo la respuesta a esto sería: ¿qué porcentaje de profesores implementan estrategias en las que sus estudiantes utilicen una base de datos? ¿Cierto? Si bien aquí nos aparece esto que nos permite a nosotros construir un enunciado como pregunta, que la segunda recomendación que nos están haciendo es que deben de ser escritas muy específicamente. Claro, ¿por qué? Porque aquí están preguntando que el impacto de la tecnología en la educación y el concepto de tecnología, ¿qué es lo que pasa? Es muy grande. ¿Usted qué entiende por tecnología? El concepto de educación también sigue siendo grande. Sigue siendo grande, perdón. Yo por tecnología podría entender dispositivos móviles, computadores, pero de tecnología también se refiere a una silla, a utilizar cierta herramienta de cierta manera. Tecnología es una cosa muy grande, muchachos. Lo mismo que en educación. Ya sabemos que a veces por lo general, cuando hablamos de educación, nos referimos a procesos de enseñanza y aprendizaje, donde hay unos actores involucrados que son estudiantes, docentes, ¿cierto? Pero hay que ser cada vez más específico. En este ejemplo uno lo podría seguir mejorando cada vez más, se puede observar que hay cierto nivel de especificidad. ¿Por qué? Porque están metiendo el asunto de la tecnología y la educación de la siguiente manera. Para hablar de la educación, están hablando de profesores que implementan estrategias con sus estudiantes. ¿Y la tecnología dónde está? En el tema de las bases de datos. ¿Lo ven? Ya está cada vez más explícita la pregunta. Sin embargo, ojo con lo siguiente, muchachos, y les hago la pregunta a ustedes. Esta pregunta de acá, ¿qué enfoque tiene? ¿Cualitativo, cuantitativo, mixto? ¿O qué? ¿Qué opinan? Pero yo diría que es cuantitativo, ¿Por qué? porque únicamente está preguntando por un porcentaje y ya. Bien. Súper fácil la respuesta, muchachos. Ahí es donde viene la importancia de saber escribir bien las preguntas. Porque si bien aquí colocamos la palabra porcentaje, súper fácil, o porcentaje, tiene que ver con números y inmediatamente nos remitimos a lo cuantitativo, ¿cierto? Pero si colocáramos, por ejemplo,
otras palabras sinónimos de porcentaje. Colocáramos, por ejemplo, qué estimado de profesores, ¿cierto? Qué fracción o qué podemos utilizar una palabra, como les digo, sinónimo de porcentaje, de fracción, de fragmento, etcétera. Esas palabras, muchachos, al ser colocadas acá, ya entendemos que esa investigación tiene un enfoque, ¿cierto? Como si nos fuéramos por acá. Esta pregunta de acá, ¿qué enfoque tiene? Como está escrita acá. Cualitativa. ¿Cierto? Es muy cualitativo. Profe, a mí me pasa algo con el tema de las cualitativas, pues que es como con las que más trabajamos, y es que uno siempre como que siempre utiliza el mismo verbo, que influencia, que, pues sí, uno siempre utiliza es como lo mismo, como que influencia o cómo influye, entonces no sé si eso, pues no sé, uno cómo evitar eso. O sea, ¿qué otros términos conectores adverbios hay? Uno puede utilizar de qué manera, de qué forma, cuál o cuáles, ¿cierto? Esos son los más utilizados. Solamente el qué, ¿cierto? Listo. Listo, profe. Pero, o sea, yo sé que es muy reducido, pero a veces tenemos la tendencia de escribir el qué o cuáles, ¿cierto? Uno puede utilizar de qué manera, de qué forma, cómo, ¿cierto? Cómo incide el consumo de televisión, de programas infantiles en los niños entre 6 y 8 años frente a sus comportamientos familiares. Ahí me acaba de inventar una pregunta, y mire que estoy preguntando como cómo. Cada uno de estos adverbios, muchachos, también no es que sean porque nos resulten fácil de utilizar, también tienen que ver con el mismo nivel de profundidad y otras cosas que vamos a ver más adelante. Recuerden, muchachos, lo que les dije ahora. En el proyecto de investigación, todas y cada una de las partes que nosotros utilicemos en la elaboración de cada uno de sus componentes, todo está conectado. Todo esto es un sistema nervioso, muchachos. Todo esto es una estructura. ¿Listo? Entonces, ya cuando ustedes empiecen a escribir la pregunta de investigación, ya miramos si a ti te interesa mirar cuál o cuáles, o cómo, o de qué forma, ¿cierto? De qué maneras. ¿Listo? Una cosa incide sobre la otra cuando estén escribiendo la pregunta de investigación. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien, muchachos, entonces recuerden, las preguntas hay que ser cada vez más específicas. Estas preguntas que están acá están muy sencillas, claro, porque les faltaría seguir siendo cada vez más específicas. ¿Profesores de dónde? ¿De qué institución? Listo, aquí lo tecnológico lo interpretan como una base de datos, pero podría ser como recursos digitales o recursos interactivos, entre otros, ¿cierto? Pero cada vez más vamos entendiendo este asunto y van a aparecer ejemplos por aquí interesantes. También, ya muy aplicados propiamente al que les tengo como dos ejemplos de proyectos relacionados con comunicación. Listo, entonces recuerden la especificidad en la escritura de las preguntas. Estos términos, muchachos, hay que saberlos definir bien, ¿cierto? No es que yo voy a dejar la palabrita tecnología y educación, no, hay que especificarla cada vez más. ¿Cómo hay que tecnología? ¿En qué sentido? Lo educativo, ¿cómo lo entiendo? ¿Cierto? Mire que aquí se lo veo que, o sea, de cierta manera es efectivo, en parte, la pregunta que se plantea acá. Listo. Continuemos. Las preguntas o problemas de investigación deben ser planteados de tal manera que puedan ser solucionados. Mire pues, una pregunta de este tipo, muchachos, ¿cuáles deben ser los fines que un ser humano debe perseguir durante toda su vida? ¿Cumple con el requisito de la pregunta? Sí. No, eso es interrogativa, perdón. Claro, él se está preguntando por algo, pero es un asunto que incluso no es tan específico. ¿Cómo hay que los fines que un ser humano debe perseguir durante toda su vida?
una cuestión muy filosófica, ¿cierto? Estoy muy en las nubes. Hay que especificarlas y que te puedan solucionar. ¿Yo cómo soluciono esto en una investigación? Hola, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Y hay micrófonos activados por ahí. Muy bien. Profe, Sí, ¿hay alguna pregunta, muchachos? No. no, pues es que pensé que nos estaba, pues, que estaba preguntando algo y nada, activé sin culpa el micrófono. Oh, estaba leyendo la pregunta. Bueno, y también les pregunto, ¿ustedes cómo investigarían un proyecto? Esta pregunta, un proyecto que se fuera a hacer de esta manera, quitando lo anterior, ¿cierto? O sea, dejándolo solamente este. ¿Cuáles deben ser los fines que un ser humano debe perseguir durante toda su vida? ¿Uno cómo soluciona eso en una investigación? Profe, yo creo que eso ya es un poquito complejo porque como usted dice, pues eso es como de un tema filosófico. Inclusive pues filósofos han intentado como responder esa pregunta y todos son como respuestas diferentes. Claro, Entonces no sé. ¿cierto? Nos perdemos, nos genera caos, pero es mejor preguntar frente a este tipo de cosas, por ejemplo, ¿qué opinan las diferentes religiones o ciertas religiones sobre los fines que un ser humano debe perseguir durante toda su vida? Queda mejor, porque estoy preguntando sobre un asunto de la religión, y la religión tiene explicaciones para los fines, cada una de ellas, ¿cierto? O uno podría decir, ¿de qué medida, de que ya no estamos aplicando el cuáles o el qué, en qué medida son congruentes los valores que aprecia una religión con sus prácticas cotidianas? Muchachos, pregunta. Esta pregunta de acá, como está señalada, ¿qué enfoque tiene? Esta de acá, ¿qué enfoque tiene? Y esta. Profe, la primera es como cualitativa. Ajá. Y la segunda, no sé si es mixta o si es cuantitativa. Ah, ok, muy bien. ¿Quién más opina algo? Algo diferente, compañero. Uno podría decir que la primera sí es de corte cualitativo. La segunda podría ser cuantitativa, pero también tiene un elemento cualitativo. Y este asunto de la apreciación. ¿En qué medida son congruentes los valores que aprecia una religión respecto a las prácticas cotidianas de una persona? ¿Cierto? Puede ser mixta, compañeros. Recuerden la escritura, muchachos, para que no solamente se acomoden con estos adverbios, estas locuciones acá, que me resultó muy fácil, muy chévere. Cada utilización de estos muchachos tiene un nivel de profundidad que algunos son mucho más profundos que otros. ¿Listo? Pero entonces miren, muchachos, que estas preguntas redactadas o escritas de esta manera se pueden solucionar con una investigación, mientras que acá uno tendería a divagar. Sigue siendo muy abstracta, ¿cierto? Y también de estos ejemplos, este ejemplo de acá, también se respondería aquí un poco. Le faltaría especificidad, ¿cierto? ¿Cómo así que fines que un ser humano debe perseguir durante toda su vida? ¿En qué sentido? ¿Cierto? Y que este ejemplo lo acomodaron propiamente a un asunto filosófico, pero dentro de la religión. ¿Listo? Que también es un asunto también abstracto entender, igual de interesante también para ciertas investigaciones. Muchachos, claros hasta ahí, preguntas, inquietudes. Voy muy rápido, voy lento. ¿Estamos entendiendo? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, sigamos. Las preguntas se deben complejizar apropiadamente. O pues, debemos evitar que sean muy simples, excesivamente simples, o que tengan un nivel de complejidad que haga poco factible su organización, muy parecido al anterior. Sin ser muy simples, pero sin ser muy excesivos, muy complejos, excesivamente, pero tampoco ser muy simples, muchachos. O pues, y se parece a una pregunta que hay por acá atrás y todo, lo que nos dicen acá. Por ejemplo, si uno escribe una pregunta
¿Existe una norma que regule el desecho de la basura en la industria turística de la ciudad de Cartagena? Muy sencilla la pregunta. Pues, ¿cómo se responde eso? ¿Sí o no? Lo cual no permite obtener datos y no realizar el estudio. No hay que uno cuando lee la pregunta, trate de responderla, darle respuestas y cómo. ¿Sí o no? Si hay una pregunta así, muchachos, no es una pregunta adecuada para un proyecto de investigación. ¿Sabe qué sería eso más bien? Parecería como una pregunta de una encuesta. Una pregunta de una encuesta no es la misma de una pregunta de investigación. ¿Estamos claros? Miren por acá anteriormente, en el ejemplo que teníamos por aquí. ¿Cómo responden ustedes a esto? ¿Las condiciones de seguridad y higiene en los restaurantes de la ciudad de Medellín son apropiadas? ¿Cómo responden a eso? ¿Sí? Uno pues sí o no, y ya. Se cerró. No hay investigación. Siempre, muchachos, también, cuando escriban la pregunta, léanla y traten de responderla. Si no se responde con el sí o no, quiere decir de que hay un nivel de complejidad bueno. Pero si uno la escribe y uno inmediatamente la responde sí o no, hay que reformularla, hay que ajustarla. Listo, entonces volvamos acá. Acá. Ojo, aquí en este ejemplo, en este de acá, responderíamos sí o no, lo que estamos diciendo. ¿Qué pasa con preguntas elaboradas de manera un poco más, de manera compleja, de una manera adecuada y compleja, que nos permita solucionar una investigación? ¿En cuántas ciudades turísticas de Colombia existen normas ambientales que regulen la actividad turística? Ya nos están diciendo, muchachos, incluso el enfoque, ¿sí o no? Aquí uno podría decir que hay nivel apropiado de complejidad de la pregunta. Yo aquí cómo voy a responder sí o no. No, la pregunta no se responde así. Nos están preguntando por cuántas ciudades, cuantitativamente, perdón, también. Entonces, aquí hay un nivel de complejización adecuado para realizar una investigación. Listo, mucho cuidado con esto, con el sí o no. Listo. Las preguntas de investigación también tienen las variables, muchachos. No solo eso se queda en las hipótesis. Esas hipótesis, lo que yo haga en las hipótesis, las variables que tengan las hipótesis que yo voy a escribir, también se meten acá. Usted no va a indagar otras cosas, usted al fin y al cabo se está preguntando y está pensando en unos asuntos muy específicos. Mire, por ejemplo, en la pregunta anterior, ¿cuáles son las condiciones de seguridad e higiene en los restaurantes de la ciudad de Medellín? Pues muchachos, la variable de estudio sería solamente condiciones de seguridad e higiene. No más tiene uno, ¿cierto? ¿De quiénes? De los restaurantes, población. Los restaurantes de la ciudad de Medellín. Yo podría seguir siendo cada vez más específico. ¿Restaurantes de qué? Comida tradicional, de comida gourmet, comida, la gastronomía pues propiamente urbano callejera, no sé cómo se llama el término. No tiene una palabra, ¿cierto? Yo aquí tendría que seguir especificando qué tipo de restaurantes. Pero se puede apreciar de que hay una adecuada complejización de la pregunta, que la pregunta no se responde en sí o no, ¿cierto? Se entiende a quién está dirigida y hay una variable, ¿cierto? Un elemento a indagar. Recuerda que las variables son términos, palabras que me van a servir, que es lo que yo estoy depositando o estoy más bien especificando qué es lo que yo quiero, valga la redundancia, investigar. ¿Listo? Cuando la pregunta de investigación tenga que ver con la relación entre dos variables, estas dos variables se tienen que apreciar en la pregunta. Listo. La pregunta dice, ¿cuál es la relación que existe entre los programas de televisión infantiles y los niveles de recepción de los niños? ¿Cuáles son las variables, muchachos? Programas de televisión infantiles y los niveles de recepción. ¿De quiénes? Población, niños. Y tengo que seguir siendo cada vez más específico. ¿Cuáles niños? ¿En qué edad? ¿De dónde? ¿Cierto? Pero el ejemplo aplica. Muchachos, claros hasta acá. Miren que con este ejemplo
este ejemplo acá, de la pregunta de investigación con dos o más variables, ya la entendemos mejor. ¿Qué inquietudes tienen hasta aquí, muchachos? Profe, por ejemplo, nosotros que, pues, que estamos empezando hasta ahorita, ¿con cuántas variables más o menos nos aconseja trabajar? No, ok, muy bien. Eso es a criterio de ustedes como investigadores, muchachos. Ustedes están repensando todo un montón de asuntos del problema, del fenómeno. Ustedes van a ir ajustando. Ustedes van a ir acá planteando las preguntas, las hipótesis, ¿cierto? Entonces, lo recomendable es no llenarse de muchas variables, pero no dejar de lado aquellas que sí son prioritarias y fundamentales dentro del problema de investigación. Puede que alguno de ustedes solamente tenga una variable, como puede que algunos de ustedes tengan tres. ¿Y eso qué lo da? El mismo problema de investigación que ustedes van a abordar, el mismo fenómeno. Listo. Entonces, procurar ver bien el problema de investigación, el fenómeno, y si resultan muchas variables, muchachos, no, de 1 a 3 máximo. Listo. Esa sería mi recomendación. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe, gracias. Muy bien. Ya estamos culminando esto. Ejemplos. En lugar de decir debería permitirse la enseñanza de educación sexual en las escuelas públicas, ¿cómo se responde eso? ¿Con un sí o no? ¿O no? No hay proyecto, ¿sí o no? Ah, sí. Ah, no, no debería permitirse. Voy a complejizarla o a escribirla de esta manera. ¿Cuál es la opinión que tienen los padres de familia sobre las enseñanzas de educación sexual en las escuelas públicas de la ciudad de Medellín? O en las escuelas públicas, en los colegios públicos de bachillerato, en las escuelas públicas de primaria, pues, o mixtas, en fin. ¿Cierto? Cada vez más voy especificando, muchachos. Muchachos, ¿les queda claro hasta acá la pregunta de investigación? ¿Qué preguntas tienen, compañeros? A ver, los escucho. ¿Cómo ven esto ustedes ya en sus proyectos? Pero pues yo lo veo muy claro, pero yo tengo una pregunta. Entonces, ¿con cuántas preguntas de investigación podemos formar el proyecto? Muy bien. O más o menos cuántas se pueden tratar y todo eso. José Santiago me pone una pregunta muy pertinente, muy importante. Recuerden que habíamos dicho que las hipótesis ustedes van a elaborar de 2 a 3. Profe, no, la tercera no logro, ya llegué a 2, está ahí listo. Pero formulen de 2 a 3, ¿por qué? Porque entre más uno tenga hipótesis, mejor te va a resultar o más fácil te va a resultar construir la pregunta de investigación. Recomendación, muchachos, escriban 2 preguntas de investigación para que también las contrasten y ustedes digan, no, mi investigación va por acá. ¿Cierto? No es descartar A y B. Pregunta de investigación A, pregunta de investigación B. No, puede salir una pregunta de investigación C, mezclando las dos, mezclando A y B. La recomendación es que ustedes escriban 2 preguntas de investigación. Ese ejercicio de construcción de la pregunta de investigación lo vamos a hacer en ese aplicativo de Moodle. Ustedes hacen el cuadrito ahí y ahí mismo colocan las hipótesis y la pregunta de investigación para que vayamos haciendo de esa manera, de forma interactiva y participativa, las asesorías. Porque eso creo que es lo que vamos a empezar a hacer aquí con lo que vamos a ir avanzando. Santiago, respondo a tu inquietud. Sí, señor. Muy bien. ¿Qué otras preguntas tienen, muchachos? Profe, entonces primero es recomendable como pensar las hipótesis y después la pregunta. Exactamente. Ya hicimos la primera tarea, la estamos haciendo, el árbol del problema, ¿sí o no? Ya luego seguimos con las hipótesis. Pero a ver, aquí también les hago una recomendación, muchachos. No es que voy a hacer primero las hipótesis y ya dentro de 15 días la pregunta, no. De hecho, es un ejercicio transversal. Usted va formulando 1 o 2 hipótesis y puede ir escribiendo la pregunta porque es que usted está en diálogo consigo mismo. Usted está dialogando con la hipótesis. Usted la está leyendo y releyendo. Y ahí le van a ir aflorando ciertas cosas. Entonces,
Se le ocurrió la pregunta y resulta que nomás construyó una hipótesis, escriba de una vez la pregunta y luego continúas, perdón, con la segunda hipótesis. ¿Cierto? Es un ejercicio transversal, pero para entender bien como el paso a paso, uno se enfrenta primero a las hipótesis. Entonces, mañana, ¿qué es lo que vamos a hacer? A mirar, a talar un poquito los árboles de problemas, cómo lo tienen, mirar otra vez como lo que tenemos al momento, qué otras cosas podemos ir ajustando. Ahí mismo continuamos con una de esas tarjeticas escribiendo las hipótesis. Entonces van a estar ahí rayando, van a estar escribiendo. Y que de pronto tienen las 3 hipótesis y las vamos a leer y las vamos a discutir y listo. Empiezan a escribir la pregunta. Listo, muchachos. Recuerden que la primera pregunta que uno escribe en un proyecto, esa no es la del proyecto final. Uno termina haciendo 2 o 3. En uno de los casos, ustedes harían 2 y con esa se quedarían. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué otras preguntas tienen? Aprovechen de una vez, muchachos, para que podemos ver este espacecito, lo que resta de la clase, para que ustedes me hagan preguntas, vayan apuntando y mañana en el ejercicio, cuando nos conectemos, vayan de una vez ingresando la información. Si quieren, les visualizo de una vez por acá mismo lo que ustedes tienen, la imagen que ustedes, la imagen del mural que hicimos del árbol de problemas, para que lo miremos y vayamos resolviendo inquietudes, dudas con las preguntas y las hipótesis. ¿Cuándo va a ser la primera asesoría? Bueno, digámoslo así que con la aplicación que estamos utilizando, pues yo estoy haciendo como asesorías al fin y al cabo, ¿cierto? Pero ya próximamente, cuando tengan un poco más avanzado, sobre todo, falta por explicar el planteamiento del problema, la justificación, cómo la escriben, ahí sí ya voy a hacer una asesoría como más personalizada con cada uno de ustedes, ¿cierto? Con cada uno de ustedes, donde ustedes me muestren el trabajo. Listo, entonces, muchachos, siendo optimistas con el avance de ustedes, yo pienso que a más tardar dentro de 15 días podemos dar la primera, ya con cada uno de ustedes. ¿Listo? ¿Estamos claros? Muchachos, vean, está chiquitico. Muy bien, está chiquitico. Este fue el trabajo que ustedes les envió. Toda esa hoja grandotota. Aprovechen para que me hagan preguntas de una vez del árbol. Mañana empiecen a ajustar. Yo voy moviendo esto por acá y me ubico para que conversemos de lo que ustedes hicieron. No sé si ustedes revisaron de nuevo esta imagen, muchachos. ¿Cierto? Pantallazo general. Pero ahí está tal cual como ustedes hicieron el trabajo, muchachos, del árbol de problema. ¿Qué preguntas tienen inquietud esta mañana? Ya para pasar con una última cosa y ya concluimos hoy. No hay preguntas. Todo muy claro, profe. Todo muy claro. Claro como el agua. Bueno, pregunta entonces yo. ¿Cómo van con la lectura de la línea matriz? ¿No lo han leído? ¿Les parece enredado, aburridor? ¿No se entiende? ¿No ven conexión del proyecto con la línea matriz? Pues, de 8 días, ya hablando con el compañero Juan Camilo y leyendo pues la línea matriz, pudimos ver como algo sobre la comunicación, ¿cómo le digo yo? Comunitaria. Entonces ahí nos vamos guiando y vamos mirando qué más podemos sacar de ahí. Muy bien, Santiago. El resto, muchachos, los escucho. Entonces, yo ya vi como una línea más o menos que me gustaría como en mi proyecto, pero no sé muy bien pues como de qué manera anclarla pues a mi proyecto de investigación. Bueno, no, eso ya después lo llama al proyecto, trabajo escrito. Lo más importante, lo que tenemos que hacer en este momento es identificar. ¿Listo? Es decir, que, para que no se les pierda, ustedes llegan y la apuntan en un papelito, la señalan, ustedes pueden descargar ese documento y subrayarlo, en fin. Tan solo tenerla ahí, para que me digan, profe, vean, la línea matriz que me gusta, que me parece que tiene relación con mi proyecto, es esta por estas razones. Hasta ahí.
Ya luego les digo yo cómo van a escribir eso en el trabajo. ¿Listo? Por ahora es identificarlo. Muy bien. Profe, por ejemplo, Sí, eh, toma. si una, pues si son, por ejemplo, o sea, si la idea se identifica como con varias líneas matrices, ¿hay algún problema o no? No hay ningún problema. Al contrario, eso te sirve a ti para justificar cada vez más tu fenómeno y tu problema de investigación. ¿Cierto? Es que, exacto. Mire, yo comparto pantalla, muchachos, hoy, en este momento, perdón, de la línea matriz para mostrarles lo siguiente. Esta es la línea matriz. Muchachos, yo les voy a ser muy claro y sincero. La línea matrices de nuestra facultad, esto debe de ser reestructurado, ajustado en un periodo de tiempo determinado. Es decir, yo no puedo estudiar cosas como se estudiaron hace 10 años. Ya ha cambiado mucho, ¿cierto? Hace 15 años no hablábamos de las TIC, hablábamos de MTICs, las nuevas tecnologías, pero es que ya no son nuevas. Ya son tecnologías, ¿cierto? Antes no había redes sociales, hoy en día sí. Antes no había narrativas transmedia. Hoy en día hay una multiplicidad de formatos, de estilos y plataformas, ¿cierto? Entonces estas cosas tienden a ir cambiando, muchachos, en nuestro escenario. Aunque hay problemas de investigación que siguen siendo incluso de vieja data, clásicos tradicionales. La comunicación comunitaria, el concepto como tal sigue siendo el mismo. ¿Qué cambian? Medios, formatos, expresiones, narrativas, lógicas de producción, ¿cierto? Pero hay unas definiciones clásicas interesantes de lo que se entiende por comunicación comunitaria o comunicación para el desarrollo, para que por ahí apunte Santiago con tu compañero. Hay una concepción de la comunicación que es propiamente social y comunitaria que se llama comunicación para el desarrollo y el cambio social. ¿Listo? No sé si la hayas escuchado, compañero. Sí. ¿O no, Santiago? Sí. Sí, señor. Bien. Muchachos, cuando uno empieza a leer esto, de la línea matriz y se encuentra todo este mamotreto, todo este texto tan largo, ¿cierto? ¿Qué pasa, muchachos? Por eso es importante hacer una lectura de algunas de esas líneas y de esos nudos porque ustedes afrontan dos condiciones, tienen dos condiciones más bien, o varias, podría decirse, y que asumimos esas condiciones representan dificultad y lo siguiente. Hay unos que tienen claridad con el tema, una mediana idea, ¿cierto? Que fue trabajar en investigación 1, ¿cierto? Y que desean continuar, ¿sí? Segundo, hay otros que se desenamoraron de ese proyecto, de ese tema, ¿cierto? Ya no le tienen amor, no tienen pasión, no ven pertinencia, más que todo. Y hay otros, y entonces eso los conlleva a plantear un proyecto nuevo, ¿cierto? Y hay otros que quieren fusionar una idea nueva naciente en todo este ejercicio de discusión que hemos venido hablando, la quieren articular con lo que trabajaron por ejemplo en investigación 1, ¿cierto? Miren todas las circunstancias que se presentan en esto. Cuando uno tiene toda esa cuestión, muchachos, está divagando por ese mar de ideas, está, como ustedes dicen, perdidos, angustiados, en fin. Uno se empieza a leer esto, muchachos, y uno, a medida que va leyendo juiciosamente, va conectando cosas. Hágase de cuenta como lo siguiente, como cuando ustedes consultaron qué era ese tema del coma. O querían saber y profundizar más del tema de la pandemia. No solamente se quedaron con lo que vieron en la televisión, no solamente se quedaron con lo que escucharon de su familia, lo que vieron en redes sociales. De pronto nos dio por indagar por cuenta propia algo, y buscamos información, o nos llegó a las redes sociales algo, entonces un link de alguien, de un documental, de un reportaje, de esto o aquello, y yo por iniciativa propia profundicé
en eso para saber entender de qué se trataba. ¿Cierto? ¿Y para qué uno hace eso? Pues obviamente para tener más conocimiento o entender mejor. En este sentido, las líneas matrices actúan de esa manera. Como uno está perdido, uno está pensando un montón de cosas, uno se empieza a leer esto y ahí es donde uno le empieza a encontrar cierta relación a lo que yo estaba pensando, a cómo científicamente, de una manera más epistemológicamente, se está abordando el fenómeno de la comunicación. Entonces ustedes van a aprender de que cuando estén hablando de asuntos relacionados entre comunicación y educación, el término se llama educomunicación o comunicación educativa. Y aquí te la explico. ¿Cierto? Y uno se empieza a leer ese tipo de cosas, muchachos, y empieza a cada vez más tener claridad frente a ese tema. ¿Qué tiene que hacer uno? Llevar eso a la de problemas, luego las hipótesis y luego la pregunta. Listo. Y muchachos, recuerden, la pregunta de investigación que vamos a hacer de la manera de ejercicio de mañana, no va a ser esa, ustedes le van cambiando cosas, es que ese siempre es el camino. No porque el profesor diga, sino porque siempre es el camino en la investigación. Siempre. Listo, hasta que uno llega a una pregunta y me diga, no, por aquí ya, por aquí es, no hay vuelta atrás. ¿Cierto? No, por mucho que uno piense le vueltas al asunto, no, ya la agarré, o por decirlo de esa forma. Entonces, cuando yo les estaba diciendo que se deben de leer este texto, no es todo su texto, primero yo hago una lectura muy superficial de reconocimiento del texto, pero ya a medida que voy bajando me van apareciendo términos, palabras, ¿cierto? Palabras, términos que me llaman la atención y que me los van explicando por acá y que yo voy entendiendo cada vez más a medida que yo voy leyendo. Listo. Eso es lo que ustedes deben de hacer. Profe, por aquí me paré en la línea de educomunicación, ¿cierto? Y el nodo problemático es la línea potencial en educomunicación, porque es que resulta que es que por aquí me apareció una cosa que me dijeron, ¿cierto? Eso es lo que ustedes deben de hacer en este momento. Todos los trabajos, ¿cierto? Porque eso lo vamos a llevar, perdón, todos los proyectos, porque eso lo vamos a llevar a todos los trabajos de manera estricta. Simplemente les estoy resaltando esto para quienes todavía están divagando, ¿cierto? Tienen cosas sueltas y vayan acentuándose precisamente en qué, en un fenómeno de investigación en la disciplina de la comunicación audiovisual. ¿Cómo estamos entendiendo eso? Es que la comunicación, muchachos, no es un asunto solamente de medios. La comunicación tiene que ver inminentemente con procesos de interacción humana, incluso interacción entre individuos y objetos, entre otras cosas. Entonces, piensen, muchachos, bastante, no, pero no pensar como aburridos o como temerosos o como si fuera un problema, porque a veces el problema de investigación se convierte en un problema, no. Sino cosas que uno ve por ahí, que te llaman la atención en términos comunicacionales, comunicación muchas cosas. Listo. Vamos a ver entonces si eso puede ser un proyecto de investigación. Listo. Estamos. Pero entonces, este asunto de las líneas matrices, cuando yo voy leyendo y tengo mis ideas por acá sueltas en la cabeza, esto me va a ayudar un poco a conectar. Yo estoy hablando, yo quiero ver si una cosa, un contenido incide en las percepciones y los comportamientos de esta población de muchachos. Pero bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo así que se llama incidencias incidencias de la televisión o de los contenidos mediáticos en los comportamientos de los jóvenes? No, eso tiene unas palabras, se llaman recepciones, de recibir. Y ese recibir no solamente es una cosa como si me estuvieran dando algo y yo lo sostengo en la mano, no. Afecta las percepciones, las conductas, lo que hago yo en la vida diaria, cotidiana, ¿cierto? Es un montón de cosas. Y aquí me van a explicar ciertas de esas cuestiones que yo me estoy planteando. Por ejemplo, aquí estaba
poniendo como un caso, para la hipótesis, ¿cierto? De lo que podría ser una especie de fenómeno de problema de investigación, ¿cierto? Entonces, voy leyendo, recuerden muchachos, para no ser tan solo reiterativo en esto, y es que van leyendo estos muchachos, lo van señalando, y cuando ustedes ya empiecen a formular a partir de mañana, escribir por ahí las hipótesis y la pregunta de investigación, mañana ya tenemos ese ejercicio, mirar el árbol otra vez, mirar si está bien conectado, qué otra cosa, lo van a revisar otra vez, ¿cierto? No crean que ya quedó listo, hay que seguirlo revisando. Luego empezamos a escribir las hipótesis, ¿cierto? A ver cómo están redactadas y nos aventuramos a una primera pregunta de investigación. ¿Listo? Ya saben, muchachos. Aquí está ese documento para que lo vayan leyendo y eso, yo más adelante les explico cómo es que se va a llevar a escribir en el proyecto de investigación. ¿Listo? ¿Estamos? Muchachos, ¿qué preguntas y inquietudes tienen hasta el momento respecto a sus proyectos de investigación? Quedaron aburridos, quedaron como aburridos, como regañados. Muchachos, no hay ninguna otra inquietud. Seguro. Profe, yo creo que ya mañana sabremos cómo es la cosa. Ya podremos preguntar y organizar ya las ideas más claras. Daniel, bueno, muy bien, compañero Alejandro. Sí, más, no, pues que tiene cierta claridad, bastante claridad con los explicados, ya es cuestión de ya propiamente el trabajo. Estoy revisando por acá el chat. Dice Daniel que lo de la carpeta ya te agregué, ya te fijaste. Y que cuál aplicación. Una aplicación que se llama Mural, un aplicativo. Mañana, cuando ingresemos a clase, yo pongo otra vez el link por acá, te indico cómo ingresar y vamos ahí explicando el manejo de la plataforma, de la aplicación, perdón, que es muy sencillo. Muchachos. Listo. ¿Qué otras inquietudes tienen y dificultades con asuntos de... ok, muy bien, Daniel. Sí, para los que... Recuerden, muchachos, que si bien los del plan 9 nomás nos encontramos hoy, también si pueden estar mañana, si pueden ingresar mañana sería bien, y la semana, las próximas clases miramos también si una de las clases del martes también vamos dejando ahí, vamos empleando el trabajo, realizando el trabajo en el aplicativo. Listo, con ustedes hasta ahí, no hay ningún problema. La idea es que todos participemos y tengamos acceso al aplicativo y a los ejercicios que estemos haciendo. Entonces, creo que era María Camila que me estaba preguntando de las asesorías. Recuerden que yo las asesorías de manera más personalizada con los proyectos va a ser en estos días. Pero creo que lo que estamos haciendo en el aplicativo Mural, tal como lo hicimos la semana pasada, pueden ser unas primeras miradas a cada proyecto, porque mire que a cada uno les estoy mirando el trabajo, les estoy retroalimentando mientras ustedes trabajan, ¿listo? Aprovechemos por lo pronto de la aplicación, pero luego ya vamos a mirar el trabajo a profundidad con cada uno de ustedes. ¿Listo? Preguntas sobre más preguntas. Profe, con el tema de la población, no sé, es que yo siento que pues yo quiero trabajar con los jóvenes, Sí. ¿cierto? Y me gustaría de pronto trabajar con los jóvenes de la facultad, ¿cierto? Pero pues no sé cómo definirlo, la verdad. Muy bien. Listo, muy bien tomado. No sé si vas a estar mañana, si vas a estar mañana. Sí. ¿Cuándo? Ok, entonces empezamos a mirar bien qué atributos y características vamos a encontrar de esos jóvenes de la facultad. Como por ejemplo pueden ser de primer y tercer semestre, de último semestre, si te interesa la edad, o si te interesa que sean hombres y mujeres. Hay muchas cosas que nosotros, eso lo podemos emplear para segmentar cada vez más la población. ¿Listo?
Igualmente, más adelante hay un ítem de investigación que se llama población y muestra. Ahí lo vamos a definir mucho mejor, pero claro, tiene que estar descrita bien desde la pregunta de investigación. Entonces eso lo miramos con el ejercicio de escritura de la pregunta para que vayas teniendo cada vez más claridad y no se convierta de que son todos los estudiantes de la facultad, porque todos no son iguales. Hay poblaciones un poco más minoritarias con ciertas características o atributos, que es lo que quizás a ti te interesaría mirar, ¿cierto? Eso es lo que vamos a tratar de resolver. Entonces, tranquilo con eso que vamos a delimitar bastante la población. Todo ese universo más bien, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bien, gracias Tomás por la pregunta. Muchachos, preguntas finales. ¿Algo más? Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta o comentario. Muchachos, de antemano entonces, muchas gracias por la espera y disculpas de nuevo, es un asunto técnico, a todos nos ha pasado, pero les agradezco toda la espera y nos vemos entonces mañana para que así continuemos con el ejercicio de la protectora de Moral y empecemos a darle más forma al árbol de problemas y empecemos a escribir hipótesis y una primera pregunta de investigación. ¿Listo? Muchas gracias a todos, una feliz noche y que descansen. Nos vemos mañana. Listo, profe. profe. Feliz Gracias. noche, profe. Chao muchachos, muy amables.